¿Ves esos puntos allí abajo? Esa es la gente peleando por centavos. Yo solía estar ahí, obsesionado con ahorrar en café. Es una trampa. El águila no caza moscas, caza presas grandes. Hoy voy a dejar de sumar dinero para empezar a multiplicarlo. Voy a usar una estrategia de visión macro para convertir $100 en 1000 en las próximas 24 horas. Dejé de jugar a la defensiva y pasé al ataque. Pero volar tan alto tiene un riesgo mortal. La caída duele mucho más. La mayoría de las personas viven toda su vida con la mirada clavada en el suelo, buscando migajas, buscando seguridad, buscando que alguien más les diga qué hacer y cuándo hacerlo, como si la obediencia fuera una moneda de cambio por la libertad financiera. Pero la realidad es mucho más cruda y oscura de lo que te han contado en la escuela o en las noticias, porque el sistema está diseñado perfectamente para que tú sigas caminando, mirando hacia abajo, preocupado por si el precio de la gasolina subió 50 centavos o si el tomate está más caro esta semana. Esa es la distracción perfecta. Es el ruido blanco que te mantiene sedado mientras los verdaderos dueños del juego, las águilas, están volando por encima de las nubes, viendo el panorama completo, moviendo las piezas del tablero y quedándose con la mayor parte del pastel antes de que tú siquiera sepas que había un pastel en la mesa. Tú sientes ese dolor, lo sé. Lo sientes cada vez que revisas tu cuenta bancaria a fin de mes y ves que, a pesar de haber trabajado 50 o 60 horas, los números no cuadran. Sientes esa presión en el pecho cuando ves a otros viviendo la vida que tú soñaste, viajando, comprando sin mirar la etiqueta del precio, invirtiendo en oportunidades que tú tienes que dejar pasar porque simplemente no tienes el capital. Y te preguntas qué es lo que ellos saben que tú no. Te preguntas si es suerte, si es herencia, o si hay un secreto oscuro que no te han revelado. Y la respuesta corta es que no es suerte. Es una cuestión de especie, no biológica, sino mental. Te han entrenado para ser una presa, para ser reactivo, para esperar a que el problema llegue para intentar solucionarlo, mientras que el águila es proactiva. El águila no espera a tener hambre para buscar comida. El águila sabe dónde estará la presa antes de que la presa sepa que está en peligro. Hablemos de la trampa del ahorro obsesivo. Esa idea de que si dejas de comprar ese café de $5 cada mañana, mágicamente serás millonario en 30 años, es una mentira matemática. Porque mientras tú ahorras esos $5, la inflación, que es el impuesto silencioso de los pobres, se está comiendo el valor de tu dinero a una velocidad de un 7 o 10% anual, lo que significa que estás guardando hielo en el desierto esperando que se convierta en un lago, y eso nunca va a pasar. El ahorro es defensa, y nadie gana un campeonato jugando solo a la defensa. Necesitas ataque, necesitas agresividad financiera. Necesitas la fuerza del águila. El primer principio del águila es la visión telescópica. Un águila puede ver a una liebre a 3 kilómetros de distancia. Tú necesitas desarrollar esa misma capacidad con el dinero. Necesitas dejar de ver el dinero que tienes hoy en tu bolsillo y empezar a ver el dinero que podrías tener si movieras las piezas correctas. La gente pobre piensa en el viernes. La gente de clase media piensa en las vacaciones del próximo año. Pero los ricos, las verdaderas águilas, piensan en la próxima década y en cómo las decisiones de hoy van a impactar su patrimonio en 20 años. Tienes que elevarte, tienes que salir de la tormenta. ¿Sabías que el águila es la única ave que, cuando se avecina una tormenta, no busca refugio? El águila vuela directamente hacia la tormenta. Usa los vientos huracanados para elevarse por encima de las nubes. Y mientras abajo todo es caos, lluvia y destrucción, arriba el águila está volando en paz, bajo el sol, usando la crisis para estar más alto que nunca. Eso es lo que tienes que hacer con la economía actual. Todos dicen que hay crisis, que hay recesión, que las tasas de interés están altas, y mientras las gallinas corren asustadas vendiendo sus activos baratos y guardando dinero bajo el colchón, el águila ve la tormenta como una oportunidad de ascenso, porque en las crisis es donde se transfieren las mayores riquezas de la historia de la humanidad. El dinero no desaparece durante una crisis, simplemente cambia de manos. Pasa de las manos temerosas a las manos pacientes, pasa de las manos ciegas a las manos con visión.
Si tú quieres multiplicar tus ganancias, tienes que perder el miedo a la altura, tienes que estar dispuesto a soltar la rama segura en la que estás posado, esa rama llamada salario fijo, esa rama llamada zona de confort, porque nunca podrás volar si no sueltas lo que te mantiene atado a la mediocridad. El problema es que tienes miedo a caer, y es un miedo racional, porque nos han enseñado que el error es malo, que el fracaso es vergonzoso. Pero el águila sabe que la gravedad es una ley, no un enemigo. Para aprender a volar, primero tienes que saltar al vacío. Y en ese instante de terror puro, donde no sabes si tus alas se abrirán, es donde nace la verdadera riqueza. La ingeniería social te ha programado para buscar garantías. Quieres que alguien te firme un papel diciendo que si inviertes $1,000, te devolverán 2,000 sin riesgo, pero eso no existe. El riesgo es el precio de la entrada al mundo de la abundancia. Y si no estás dispuesto a pagar el precio del riesgo, estás condenado a pagar el precio de la escasez, que es mucho más alto y doloroso a largo plazo. Ahora, imagina por un segundo que tienes esa visión, que puedes detectar una tendencia de mercado antes de que sea noticia, que puedes identificar una propiedad infravalorada antes de que el agente inmobiliario la ponga en el escaparate, o que puedes ver el potencial en una criptomoneda o en una acción tecnológica antes de que las masas corran a comprarla cuando ya está cara. Eso no es adivinación, es estudio, es preparación, es obsesión. El águila no sale a volar a ver qué encuentra. El águila estudia el terreno, conoce los hábitos de su presa, conoce las corrientes de aire, y cuando se lanza, no falla. La precisión es la clave. Tú has estado disparando escopetazos al aire, probando un negocio aquí, una inversión allá, siguiendo consejos de amigos que están igual de quebrados que tú. Y eso es un desperdicio de energía vital. Necesitas enfoque láser. Tienes que elegir un vehículo financiero y convertirte en el maestro absoluto de ese vehículo. Si es bienes raíces, tienes que saber más que el vendedor. Si es comercio electrónico, tienes que entender los algoritmos mejor que los ingenieros que los crearon. Si es la bolsa de valores, tienes que leer los gráficos como si fueran tu lengua materna. La dispersión es la enemiga de la multiplicación. El águila tiene 2 focos, pero una sola presa a la vez. No puedes perseguir 2 conejos porque te quedarás sin ninguno. Esta es la ley de la concentración de capital. Para crear riqueza, primero debes concentrar tus recursos y tu energía en un punto de quiebre. Y solo cuando hayas roto la barrera de la gravedad, entonces y solo entonces diversificas. Pero espera, porque aquí es donde la mayoría se equivoca y termina estrellándose contra las rocas. Creen que tener visión es suficiente. Creen que con saber lo que va a pasar ya ganaron. Pero la visión sin ejecución es solo alucinación. El águila no mata con la vista, mata con las garras. Tienes que tener la capacidad de actuar, y actuar rápido y con fuerza letal cuando la oportunidad se presenta. ¿Cuántas veces has visto pasar una oportunidad y te has dicho a ti mismo que deberías haber entrado? ¿Cuántas veces has visto cómo alguien más se hacía rico con una idea que tú tuviste hace años? La diferencia entre tú y ellos no es la idea, es la garra. Es la capacidad de desgarrar la realidad y tomar lo que es tuyo. Escucha bien, porque esto va a cambiar la forma en que ves tu propia vida. Si sientes que estás atrapado en un ciclo sin fin, si sientes que trabajas y trabajas pero no avanzas, es porque estás jugando bajo las reglas de las gallinas, y es hora de que despiertes tu naturaleza depredadora. No en el mal sentido, sino en el sentido de tomar control de tu destino. Si esto te resuena, si sientes que hay un águila dormida dentro de ti gritando por salir, entonces tienes que unirte a nuestra bandada. Suscríbete ahora mismo a Fábulas Financieras GT, porque aquí no te damos consejos para ahorrar centavos, aquí te enseñamos a cazar ballenas. Activamos tu instinto financiero y te damos las herramientas para que domines los cielos de la economía. No seas un espectador de tu propia pobreza. Dale clic al botón de suscribir y activa la campana, porque el próximo video podría ser la corriente de aire que necesitas para subir de nivel. Ahora que has decidido dejar de mirar al suelo, hablemos de la técnica de la renovación dolorosa. Existe una leyenda, quizás la hayas escuchado, sobre el águila que llega a los 40 años.
Se dice que a esa edad sus garras se vuelven blandas y ya no pueden agarrar a las presas. Su pico se curva tanto que apunta contra su pecho y sus alas se vuelven pesadas y viejas, impidiéndole volar con agilidad. El águila tiene entonces dos opciones: dejarse morir o enfrentar un proceso de renovación sumamente doloroso que dura 150 días. El proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y refugiarse en un nido pegado a una pared, donde no tenga necesidad de volar. Entonces, el águila comienza a golpear su pico contra la roca hasta arrancárselo. Después, debe esperar a que le nazca un pico nuevo y con él se arrancará las viejas garras una a una. Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, comienza a arrancarse las viejas plumas. Y solo después de 5 meses de dolor y sangre, el águila sale para su vuelo de renovación y vivir 30 años más. ¿Por qué te cuento esto? Porque multiplicar tus ganancias requiere que te arranques el pico y las plumas viejas. Esas viejas plumas son tus creencias limitantes sobre el dinero. Esas viejas garras son los hábitos tóxicos que te mantienen pobre. Quizás tengas que dejar de ver a esos amigos que solo hablan de fútbol y quejas. Quizás tengas que sacrificar tus fines de semana de fiesta para estudiar y construir tu negocio. Quizás tengas que vivir por debajo de tus posibilidades durante un tiempo, no para ahorrar, sino para tener capital de inversión. El proceso de cambiar tu mentalidad financiera de consumidor a inversor duele. Duele ver cómo otros se divierten mientras tú construyes. Duele decir que no a placeres inmediatos. Duele sentir la soledad de la cima antes de llegar a ella, pero es la única manera de renacer. Si no estás dispuesto a matar a tu yo pobre, tu yo rico nunca podrá nacer. La multiplicación del dinero no se hace sumando, se hace apalancando. El águila usa la gravedad y el viento, fuerzas externas, para ganar velocidad. En finanzas, tú debes usar el dinero de otros, el tiempo de otros y el conocimiento de otros. Eso es el apalancamiento. Si solo usas tu propio dinero, tu crecimiento será lineal y lento, como una gallina caminando. Si usas el dinero del banco, de inversores o el interés compuesto, tu crecimiento se vuelve exponencial, como un águila en picada. Hablemos del apalancamiento del tiempo. Todos tenemos 24 horas, incluso el hombre más rico del mundo. La diferencia es que el pobre vende su tiempo, cambia horas por dinero, y eso tiene un límite físico, porque no puedes trabajar más de 24 horas. El rico, el águila, compra el tiempo de otros. Cuando contratas a alguien, cuando creas un sistema, cuando utilizas inteligencia artificial para hacer el trabajo de 10 personas, estás multiplicando tu vida, estás clonándote productivamente. Tienes que dejar de pensar en cuánto ganas por hora y empezar a pensar en cuánto ganas por resultado, sin importar si estás presente o no. El ingreso pasivo es el viento bajo tus alas que te permite mantenerte en el aire sin aletear constantemente. Y luego está el apalancamiento del conocimiento. No tienes que saberlo todo, solo tienes que tener el teléfono de quien lo sabe. Henry Ford fue llevado a juicio una vez porque lo acusaron de ser ignorante, y cuando le preguntaban sobre historia o matemáticas, él respondía: «Tengo una fila de botones en mi escritorio, y si aprieto uno, viene un experto que sabe la respuesta. ¿Para qué quiero llenar mi cabeza con datos inútiles cuando puedo contratar a los que saben?». Eso es mentalidad de águila. Tu trabajo no es saber cómo poner cada ladrillo. Tu trabajo es ser el arquitecto que diseña el edificio. Pero hay un peligro latente en este vuelo de altura. Y aquí es donde entra la parte oscura de la historia. Cuando empiezas a ganar, cuando multiplicas ese dinero, cuando pasas de 100 a 1000 y de 1000 a 100,000, el ego empieza a crecer. Te sientes invencible. Crees que ya no puedes caer. Y es en ese momento de soberbia donde el águila es más vulnerable. Hay cazadores esperando. Hay estafadores que huelen tu éxito. Hay parientes que nunca te llamaron y que ahora aparecen con problemas urgentes. Y peor aún, está tu propia codicia. La codicia es un peso muerto. Es como si el águila intentara levantar una presa más pesada que su propio cuerpo. No podrá elevarse y la gravedad la arrastrará hacia abajo hasta estrellarla. La gestión del riesgo es lo que mantiene al águila viva. Un águila nunca ataca si no tiene una ruta de escape.
Tú nunca debes invertir dinero que no puedes permitirte perder. Nunca debes poner todos los huevos en la misma canasta. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, debes endeudarte para comprar lujos que no producen dinero. El crédito se usa para producir, no para consumir. Esa es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena pone dinero en tu bolsillo, la deuda mala te lo saca. Las garras del águila son para agarrar activos, no pasivos. Ahora, profundicemos en la estrategia de la paciencia agresiva. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser paciente y agresivo al mismo tiempo? El águila puede pasar horas planeando en círculos, observando, esperando el momento exacto. Eso es paciencia, pero en el segundo en que la presa se descuida, el águila se deja caer en picada a 300 kilómetros por hora. Eso es agresión. En las inversiones, pasas el 90% del tiempo leyendo, analizando, esperando, sin hacer nada, aburriéndote incluso. Pero cuando el mercado colapsa, cuando todos tienen miedo, cuando el activo que querías llega al precio objetivo, entras con todo, sin dudar, sin temblar. La mayoría de la gente hace lo contrario. Son impacientes para entrar, compran por emoción en cualquier momento y luego son pasivos cuando deberían vender o cortar pérdidas. Tienes que invertir esa polaridad. Imagina que tienes $100 ahora mismo. La gente común pensaría en gastarlos en una cena o en ropa. El aspirante inversor pensaría en guardarlos. El águila piensa, ¿cómo puedo convertir estos 100 en mercancía que valga 200? ¿Cómo puedo usar estos 100 para pagar un curso que me enseñe una habilidad que me genere 1000? ¿Cómo puedo usar estos 100 para hacer una campaña de publicidad que me traiga 10 clientes? El dinero es una semilla, no un fruto. Si te comes la semilla, nunca tendrás el bosque. Tienes que plantar el dinero. Y plantar requiere tiempo, requiere agua, requiere sol y sobre todo requiere que no desentierres la semilla cada 5 minutos para ver si ya creció. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, pero requiere el factor tiempo. Al principio, la curva es plana, aburrida, parece que no avanzas. Es como el bambú chino, que pasa 5 años bajo tierra echando raíces y no se ve nada en la superficie. Pero en el 5.º año crece 30 metros en 6 semanas. Tu riqueza será igual. Estarás años construyendo las bases, educándote, fallando, aprendiendo, ajustando, arrancándote el pico y las plumas. Y de repente, cuando las raíces sean lo suficientemente profundas para sostener la altura, tu riqueza se disparará verticalmente hacia el cielo. Pero la mayoría renuncia en el año 4. La mayoría renuncia cuando están a 1 metro del oro. La mayoría renuncia porque no tienen la visión del águila para saber que el crecimiento está ocurriendo bajo la superficie. Y aquí viene el cliffhanger de tu propia vida, el punto de no retorno. Estás parado al borde del precipicio ahora mismo. Has escuchado estas palabras, has sentido la verdad en ellas, has sentido cómo algo se movía en tu interior. Pero ahora tienes que tomar una decisión. Puedes cerrar este video, volver a tu rutina, volver a quejarte del tráfico, volver a contar los días para el viernes y olvidar todo esto como si fuera un sueño bonito. Puedes seguir siendo una gallina que mira al cielo y envidia a los que vuelan. O puedes dar el paso. Puedes saltar. La caída te va a asustar, el viento te va a golpear la cara, te va a costar respirar al principio. La gente te va a gritar desde abajo que estás loco, que vas a morir, que bajes a la seguridad del suelo. Te dirán que eres ambicioso, que eres codicioso, que has cambiado. Y tendrás que mirarlos a los ojos y decirles, sí, he cambiado, he mudado mis plumas, he afilado mis garras y he decidido que no pertenezco al suelo. El dolor de la disciplina pesa onzas, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. ¿Qué peso quieres cargar? ¿El peso de estudiar finanzas, de controlar tus gastos, de arriesgarte en un emprendimiento? ¿O el peso de llegar a los 80 años, mirar atrás y darte cuenta de que viviste una vida pequeña, una vida de miedo, una vida prestada? Esa es la verdadera caída mortal, la caída hacia la irrelevancia y el olvido. No permitas que eso te pase. Tienes el ADN de un depredador financiero. Tienes la capacidad cerebral para entender los mercados. Tienes la tecnología en tu mano para conectar con el mundo entero. No hay excusas. La jaula está abierta, siempre ha estado abierta. Solo tenías que darte cuenta de que las rejas eran mentales.
Recuerda que el cielo es inmenso y hay lugar para muchas águilas, pero no para las que vuelan bajo. Tienes que subir tu estándar. Tienes que exigir más de ti mismo que lo que nadie más esperaría. Tienes que levantarte antes, leer más, trabajar más inteligentemente y rodearte de otros que vuelen alto. Dime con quién andas y te diré cuánto ganas. Si tus 5 mejores amigos están quebrados, tú serás el sexto. Busca a las águilas. Búscalas en libros, en conferencias, en canales como este. Aliméntate de su sabiduría hasta que puedas cazar por ti mismo. La estrategia macro de la que te hablé al principio de convertir 100 en 1000 no es un truco de magia, es la aplicación de estos principios. Visión para encontrar la oportunidad, enfoque para no distraerse, apalancamiento para multiplicar la fuerza, gestión de riesgo para no morir en el intento y renovación constante para no volverse obsoleto. Esa es la fórmula. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero es simple. La complejidad es el refugio de los que no quieren actuar. La simplicidad es la máxima sofisticación. Hoy es el día 1 de tu nueva vida como águila, o es un día más en tu vida como presa. La elección es tuya y solo tuya. Nadie va a venir a salvarte. El gobierno no te va a salvar, tu jefe no te va a salvar, la lotería no te va a salvar. Eres tú contra el mundo, o mejor dicho, eres tú con el mundo a tus pies, esperando a ser conquistado. Despliega las alas, siente el viento y ataca. Si este mensaje ha despertado al gigante dormido en tu interior, si has sentido el llamado de la altura y estás listo para dejar atrás la vida de escasez, entonces tu primer acto de compromiso es unirte a nuestra comunidad. No dejes que la inspiración se evapore. Suscríbete ahora mismo a Fábulas Financieras GT. Aquí no solo contamos historias, transformamos mentalidades. Dale like si estás listo para volar. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita despertar y comenta abajo la palabra águila para decretar que hoy comienza tu ascenso. Nos vemos en la cima, donde el aire es puro y la vista es infinita. Hasta la próxima fábula.